Yo te avisé, Brian, ¿eh? Se Se iba a cortó cortar la la luz. luz, sí, se iba a cortar la luz, estábamos muy en horario, era peligroso y bueno, efectivamente sucedió, pero ya estamos aquí dispuestos a continuar con esta propuesta radial. Se cortó breves minutos, habrán sido 20 minutos que estuvimos fuera del aire, pero volvemos, para acompañarte y seguir en la mañana de este lunes contándote y convocando voces de el medio local de la ciudad, también para hablar de lo que sucede a nivel nacional. Tenemos entrevistas pautadas, tenemos el móvil con Cari, que tiene para contarnos varias cositas ya en la mañana de este lunes y en breve la convocaremos a este espacio. Vamos a tratar de culminar la charla con Dayana Avendaño, que recién había empezado y te contábamos que justamente su hermano, que se llama Nicolás, es fotógrafo de nuestra ciudad. eh, eh, Recibió un ataque, un reproche fuera de lugar, verborrágico, intempestivo por parte de una persona mayor, un reconocido comerciante de nuestra ciudad, ex legislador por el radicalismo. Estoy hablando de Omar Ayar, que eh, justamente fue quien lo increpó, lo empujó, de hecho, se le puso cara a cara y lo empujó a Nicolás, un joven, el fotógrafo de nuestra ciudad. Ahora, cuando podamos, vamos a retomar la charla justamente con ella. Pero ya veía que, por ejemplo, Cristian Robledo, amigo y colega justamente de Nicolás, fotógrafo él, comentaba la transmisión anterior señalando que es un gran colega, un tipo respetuoso y profesional, y obviamente se solidarizó con ella, con él, perdón. Y así que le agradecemos y le mandamos un saludo, obviamente, a Cristian también, que está atravesando un momento complejo también por la cuestión laboral. Ahí vamos a tratar de restablecer el contacto. Si te parece, vamos con un móvil, Brian, mientras tanto, mientras establecemos el contacto con Diana, que Cari, ya te lo comparto, estuvo en el edificio del cual hablaba Fernando hace un ratito nada más. Ahí está estableciendo el contacto con Diana, me parece, si no me equivoco. Y en un ratito vamos a ir con el incendio, que justamente Cari se acercó hasta allí, hasta Salta y Ramón y Cajal. Pero en principio vamos a restablecer entonces el contacto con Diana, que ya está del otro lado. Diana Avendaño, hermana de Nicolás, con quien estábamos hablando justamente. Diana, otra vez te saludamos desde aquí. Yo anticipé, no sé si vos habías escuchado, que porque estábamos muy puntuales se iba a cortar la luz y pasó, se cortó la luz. Es porque no estamos, Sí, el destino no está acostumbrado a que hagamos las cosas como corresponde nosotros, pero eh, no, nos contabas, ¿no? Y yo quería consultarte respecto de si ustedes como familia han podido tener alguna respuesta por parte del club, del hispanoamericano, si ellos tomaron cartas en el asunto, si van a hacer alguna presentación al respecto. hasta el momento, en este momento, no hemos tenido ninguna comunicación del club, ni siquiera tampoco de la persona esta mencionada, no, el comerciante este de Río Gallegos. No hemos tenido ningún tipo de comunicación ni de pedido de disculpas o de algún tipo, nada, realmente nada. ¿Y qué pretenden hacer? Porque esto muy probablemente no que pase y después de estos días, de estas horas, de esta semana, ya quede en otro plano, pero sirve para tomar conciencia, ¿no? No solo por el hecho de que tu hermano sea hipoacúsico, sino que no hay que encarar a nadie de esta manera, ¿no? Sea o no sea hipoacúsico, uno nunca sabe que si el otro tiene un padecimiento de algún tipo o no, pero no tiene por qué suceder que un hombre mayor de reconocido además en este contexto, ¿no? Como era un campeonato de fútbol de niños, actúe de esta manera. Y la verdad que es algo que fue realmente es
un acto lamentable. Hoy le tocó a mi hermano, como lo dije anteriormente, pero mañana puede ser un amigo, un hijo, un primo, y la verdad que el respeto es siempre ante todo, y en este caso se agrava mucho más porque es una persona que tiene capacidades diferentes, es una persona que fue desestabilizada emocionalmente, que ya hace poco le hicieron a él una nota de otro medio, hablando de la integración de las personas con discapacidad, y viene a suceder esta situación ahora. La verdad que es algo que no tiene explicación más que las imágenes hablan por sí solas del maltrato que recibió Nicolás delante de la gente, delante de los padres que estaban presenciando el partido de sus hijos. O sea, me parece que fue algo como que no puede quedar en la nada, que espero que si hay otras personas que hayan sufrido de esto mismo, también se atrevan a hablar y a comentar esta situación, porque creo que como riogalleguenses no nos merecemos convivir con una persona con este tipo de actitudes. Claramente. Dayana, ¿y ahora cómo está tu hermano? ¿Pudiste hablar con él? ¿Sabes? ¿Estás con él ahí a mano? Mi hermano, bueno, se desestabilizó emocionalmente, como bueno, como les dije, claramente en el video se ve, él está nervioso, hay cosas que por ahí él no entiende, que le cuesta mucho la comprensión. Mm, Si bien él es muy conocido en Río Gallegos porque anda en diferentes eventos, él trabaja hoy en la radio LU14, la radio mm, provincia, que sus compañeros realmente lo integraron, y ellos son los que lo impulsan y lo acompañan a seguir adelante en este trabajo, porque es así como él está iniciándose. Entonces realmente les agradezco también a los compañeros de la radio de él que están dándole todo su apoyo, y en este momento, porque para una persona con discapacidad es muy difícil integrarse, no es fácil. Creo que las personas que tenemos un familiar lo sabemos de cerca lo que cuesta, y, y es muy difícil. Entonces la verdad es que es un hecho que no puede quedar impune, es un hecho que la sociedad tiene que conocer, que tiene que saber y enterarse, porque como lo dije anteriormente, nosotros como riogallegos no nos merecemos este tipo de situaciones. O mm. sea, más está magnificado con la discapacidad que tiene él. Aparte es una persona que estaba prestando servicios para el club, no fue al evento de manera de invitado ni nada, él presta servicios para el club. Entonces me parece que nada, que quedó a la vista de todos los padres en un evento infantil, la verdad que muy triste. Ujú. Dayana, van a pedir, para así decirlo, o solicitar alguna pedido de disculpas a esta persona y también alguna acción legal. En eso Ujú, estamos interiorizándonos para ver si se podemos iniciar alguna acción legal sobre daños y perjuicios, porque realmente es algo que lo desestabilizó a mi hermano emocionalmente, es algo que nada, queda a la vista en el video, que si ujú. bien no tiene audio, está a la vista en el video de toda la situación y todo el momento que pasó, y espero que también esta persona tenga la capacidad de, así como tuvo la capacidad de enfrentarse a una persona que no está en igualdad de condiciones ni en igualdad de edad, también tenga la capacidad de decir, bueno, no sé, disculparse de alguna manera que no tiene ninguna explicación, pero bueno, pedir que son unas disculpas públicas. Pero bueno, no lo sé, hasta el momento no he tenido ninguna comunicación de nadie, no, quedó como que, bueno, quedó ahí, y realmente yo voy a hacer que esto se haga conocido, porque sí, porque Nicolás lo conoce un montón de gente y todos saben quién es él, que es la persona respetuosa, buena, eh, que mucha gente ya lo conoce acá en los medios. Así que nada, yo realmente me sorprende, y no lo puedo creer, la verdad. No puedo creer que una persona, como estamos hablando, una persona, un ex diputado, un político y una persona mayor, se ponga a la altura de una persona que con respeto todo Claro. se puede hablar, pero en esas condiciones no se puede hablar, la verdad. Realmente no tengo palabras. Dayana, te agradecemos por el contacto y si tenés alguna novedad, obviamente estamos acá para darla a conocer. Un abrazo y nuestro saludo, nuestro acompañamiento para con Nicolás, si podés hacérselo llegar, te agradecemos. Muy amable, muchas gracias a ustedes, y bueno, un saludo para toda su audiencia. Y bueno, espero que la gente que le haya pasado esta situación también pueda contarla y salir Ujú. adelante, porque para las personas con discapacidad es todo muy difícil, es el doble de lo que nos cuesta a nosotros las demás personas.
Te mandamos un abrazo, gracias. Un saludo afectuoso. Gracias. Diana Avendaño dialogaba con nosotros. Me quedé porque estaba mirando las imágenes justamente. Las estamos compartiendo por el streaming también para que la puedan ver, donde es claro que el fotógrafo Nicolás está con su celular haciendo su trabajo ahí en el borde de la baranda vidriada que ahora tiene el Tito Wilson. Y de repente este hombre lo está increpando de palabra y le mete un empujón, como para amedrentarlo un poco más, y ahí salta una señora y lo separa de la situación. Pero bueno, esperemos que también desde el club tomen alguna determinación, que comuniquen algo, porque sabemos muchas veces que también la cuestión institucional y con este tipo de personas que son de la ciudad, ¿no? Que capaz que tienen alguna sintonía con el presidente o con alguno de los dirigentes, no pasa de una disculpa así nomás, y en realidad tiene que sentar un precedente. En tal caso, decía, en tal caso son las formas, ¿no? De pedirlo. Sí. Ponerle que el chico que estaba ahí te tapa, he estado en ese asiento en el hispano, y si está uno enfrente Sí. parado mucho tiempo, te tapa. O sea, Sí. pero bueno, parate, hablale bien, trata de comunicarte de otra manera. Creo que Y si te das cuenta que no te está escuchando, no te está entendiendo, Por eso. quizás es por algo también, claro, ¿no? por eso lo más correcto es que la comunicación o el pedido para que se corra sea de otra manera. Ujú. Uno entiende que por ahí, si el chico estaba parado todo el partido ahí, puede algún espectador molestarle, pero el tema fueron las formas acá. Y bueno, ahí estuvo muy mal la cosa. Esto era lo que sucedía en el fin de semana en el Tito Wilson del Hispanoamericano, y no queríamos dejar de contártelo porque además es una de las situaciones que se volvió viral en las últimas horas. Tomábamos las imágenes de la página de David Catriguala, hombre que también de alguna manera comunica y cumple con difundir distintas cuestiones que suceden en la ciudad, y en este caso justamente por él o por su difusión es que llegó o nos llegó esta información. Vamos a ir a la calle con Karina Taverne porque te contamos en el diario y también en la radio que desde temprano hay movimiento en la calle. Tristemente en Salta y Ramón y Cajal se dio por un incendio que se produjo justamente en una vivienda ubicada allí. Pasamos 8 menos cuarto con Brian por allí, por exactamente esa puerta. No vimos nada raro. A los 10 minutos me mandan un video un amigo y me dice, che, mirá, acá hay un incendio, para que sepan, para que lo cubran, para que tengan en cuenta. Y efectivamente así sucedió. Hasta allí se fue el móvil que tiene a Karina Taverne contándote qué es lo que sucedió en el centro de la ciudad. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Bienvenidos al lunes, amigos de Nuevo Día. Qué triste comenzar nuestro trabajo desde el móvil en este inicio de semana, mostrando, recién pudimos salir de la radio y nos llegamos hasta la esquina de Salta y Ramón y Cajal, justo en la esquina una vivienda Bueno, lo estamos compartiendo con ustedes en la imagen, ustedes que nos siguen a través de la transmisión del Facebook, pero se lo contamos a quienes escuchan a través de la 100.9 Radio Nuevo Día. Un incendio afectó fuertemente una vivienda, si bien la vivienda es de mampostería, en su interior decían todas las divisiones son de Durlock, mucha madera, motivo por el cual enseguida la vivienda fue presa de las llamas. Al interior se encontraba una señora, la dueña de casa, con su hijo mayor de edad. Ella se levantaba aparentemente para ir a trabajar. El chico estaba durmiendo, se percata de la situación, lo despierta a su hijo y logran salir. Por suerte, logran salir del lugar, que muy rápidamente, esto es lo que nos contaban integrantes de la familia, con quienes recién tuvimos un diálogo, un intercambio, están
claro, absolutamente choqueados. Pudimos intercambiar también unas palabras con el muchacho que estaba durmiendo y que su mamá despertó para poder salir, pero ellos nos piden no salir en cámara. Por supuesto que respetamos esta decisión. Mientras tanto, a ustedes que nos sigan por la imagen, les mostramos de qué manera ha quedado el interior. 2 de las habitaciones, según nos contaban los familiares de las personas que habitan aquí, han sido de las más afectadas y consumidas por las llamas. Y la parte de la cocina tal vez no ha sido tan afectada por el fuego, pero sí por el humo y por el agua. El incendio se dio alrededor de las 8 de la mañana, comenzó y muy rápidamente, lamentablemente, las llamas se apoderaron de 2 habitaciones, con pérdidas totales. Es una casa, como les decíamos, de construcción, de mampostería, pero adentro lo que nos contaban los integrantes de la familia es que había mucha presencia de madera, de Durlock. Por ese motivo, muy rápidamente el fuego se expandió con las consecuencias a la vista. Por suerte, están bien las 2 personas que estaban adentro, una madre y su hijo. La señora se levantaba a trabajar, despertó rápidamente a su hijo y pudieron salir de la casa. Estamos en la esquina de Salta y Ramón y Cajal, frente a la parroquia San José Obrero. Y así les mostramos lo que ha sucedido hoy alrededor de las 8 de la mañana en Río Gallegos. Pérdidas muy importantes, muy significativas, sobre todo en 2 habitaciones de esta casa, pero por suerte, pese a el daño muy importante material, lo más valorable es que las 2 personas, madre e hijo, que estaban en el interior de su casa, pudieron salir y se encuentran bien de salud. Ahora estos vecinos seguramente van a recibir la ayuda, la solidaridad de ustedes, de varias personas que incluso ya se han acercado, según ellos mismos nos contaban, para tender una mano, ayudar en lo que puedan a esta familia que hoy les toca atravesar esta difícil situación. Ahí está, Salvador, gracias Salvador, sí, es verdad, es San Vicente de Paul, sí. Tenés razón, muchísimas gracias por la corrección. San Vicente de Paul, sí, así es. Está aquí enfrente y ¿saben qué? Nos contaban algunos integrantes de esta familia que ya se habían cruzado para poder anotar algunas de las cosas que más necesita esta familia.
Así que seguramente la solidaridad de los vecinos de Río Gallegos se va a hacer presente una vez más. Allí pasaba Karina Taberna, contándonos las novedades justamente desde el móvil de Nuevo Día, donde lamentablemente te contamos ya con la luz del día, porque esto se produjo en las primeras horas de la mañana, cuando todavía era de noche. Se incendió una casa. Afortunadamente no hay que lamentar ni heridos ni víctimas respecto a esto, pero obviamente todo lo que significa las pérdidas materiales de un incendio son una situación que deberá sobrellevar esta familia, por la cual ya seguramente comenzarán las acciones solidarias, y obviamente que cuando esto surja te lo vamos a estar contando en el diario nuevodía.com.ar. Sale el sol tímidamente entre las nubes de este lunes gris en la ciudad de Río Gallegos, 2 décimas de grado sobre cero la temperatura actual, humedad del 95%, un poco de neblina por sectores y viento norte que sopla a apenas 4 kilómetros, así que es una mañana dentro de todo zafable la de este lunes. Momento de escuchar Could You Be Loved de Bob Marley, justamente del álbum que concluía su carrera como músico un año antes de que muriera, Uprising. Escuchamos a Bob Marley. Don't let them fool you, or even try to school you. Oh no, we've got to find a bone, so go to hell if what you think is trying. But never leave us alone. I get the darkness, you must come out the light. You be loved, be loved. How could you be loved? And you may stumble too. That's why we want to bring the face someone else is judging you. It's your brother, man. Don't let them change ya. Or even rearrange ya. We've got a life to live. They say, only the fittest of the fittest shall survive. Stay alive. Could you be loved? Be loved. Could you be loved? Oh, yeah.
La patria late en cada ritmo, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguimos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital.
Búscame en redes como Ideas Ayelabrip. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. En La Anónima, las ofertas más frescas. 30% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.269 pesos con 30 por 500 gramos. 25% de descuento en carne picada como un Best a 3.134 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 18 al 24 de abril de 2024 en Supermercados La Anónima de Restock. ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966 487007 o encontranos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.rg y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá. Si sos de acá, compras acá y paseás por acá, entonces, ¿qué mejor que cobrar tu sueldo en el banco de acá? Abrí ahora tu cuenta 100% online. bancosantacruz.com. Acá, para vos. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y a evaluación que realice el banco. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure.
Continuamos en esta propuesta llamada Arriba al Día. Vos podés ser parte de la misma comunicándote al 1551-6051, 1551-6051. Gracias a Romina McNamara que nos escribía allí para hacernos una acotación, para hacernos un aporte, así que le mandamos un abrazo. Si es que nos estuviera escuchando y obviamente a su compañero, ¿no? A Juan Ortega. ¿Viene de la calle usted? ¿Qué onda? ¿Está fresco? Vos sabés que para como... chombar, porque yo vine de chomba. está agradable. Hay como un deshielo, ¿viste? Como está todo pasado... Todo lavado. húmedo, Sí, agüita. sí. Así que está sin funcionar, le decimos a la audiencia, acá el semáforo de intersección de Zapiola y Fagnano, Monseñor Sí. Fagnano y Zapiola. Está sin Así que el que funcionar. primero llega, que pase. No, mentira. Él pasa por el de la derecha. Claro, que piche primero, chao. Es decir, pasa el que viene por Zapiola. Señor que circula Sí. por Fagnano, frene, por favor. Sí, prioridad de paso. Para justamente en materia de tránsito, que ya que tocamos el tema, sí. Hay un debate Lo que que- ya se está dando, una audiencia pública, y de la cual vamos a formar parte, pero de este lado, desde este espacio, por la autovía 17 de octubre. Según el ingeniero Mancilla, está mal construida. Según mis cálculos, que he hecho con distintos peritos de accidentología vial y demás, Con el perito está Álvarez. perfectamente construida. Perito Álvarez. Claro, con Brian, por ejemplo, que es parte de mi cuerpo de peritos. Son detallitos. Con Beto también. ¿Ah, sí? Sí. Expertos en la materia. Ajá, las expertices viales. Claro. Y para nosotros no tiene absolutamente ningún defecto. No sé cuál le encuentran ustedes que tanto la critica. No, pero bueno, se está hablando en materia de dos cuestiones que se ponen en juego, más allá de las bromas que estamos haciendo. Transitabilidad, por un lado, la fluidez del tránsito, que se desarrolle, que los camiones de mediano y gran porte que circulan por allí no entorpezcan el tránsito, que los derivadores, es decir, las rotondas que hay en el medio de la misma, sean una solución y no un problema, como por ejemplo en el derivador de Autovía y Asturias o Autovía y Gendarmería Nacional, que es la misma, que se atesta de autos, el ingreso y la salida que ahora va mejorando un poco con la habilitación de la mano al centro de la calle Goti, que ha mejorado el acceso y la salida hacia el barrio 156 y 213, lindante con la autovía. Y digo, por un lado, transitabilidad, la fluidez de la misma, que es para lo que está hecho en definitiva, y accidentología, que van de la mano, y los grandes números de accidentes de distinta gravedad, de distinta índole, de distinta intensidad, pero que frecuentemente se dan en la ciudad, toquecitos, toques más fuertes, y nosotros en el medio, como conductores. ¿Cuáles aspectos, si les preguntan, si los invitan, resaltarían ustedes negativos de la autovía? Y bueno, sin ser técnico... Que la hizo Lázaro, digo. En principio. La cuestión, yo creo que es una mezcla, ¿no? De sectores que son como muy finitos para angostos para el tránsito, digamos. Pero también lo hablamos en algún pase con los chicos de igual, ¿no? Todavía hay mucha responsabilidad de los conductores. Sí. Hay cuestiones que el problema está entre el volante y el asiento, en muchos casos, ¿no? Hay mucha gente que va o muy lento, o muy rápido, o por cualquier lado, o haciendo zigzag, entonces es una mezcla un poco de alguna cuestión que se le puede cuestionar a la construcción y mucho de los conductores, digo. Por ahí, qué sé yo. No. ¿En cuánto porcentaje a la construcción en cuanto a los conductores? No sé, pero mínimo, mitad, mínimo. Sí, yo digo 70-30, porque sí. ya conocemos la autovía, ya de última, si la hicieron claro. mal, es así, siempre va a ser así, y el defecto es a los conductores. Cruzás para todos lados, no respetás el paso, son un montón de cosas, por ahí, o de hecho pasa, cuando vos ves un patrullerito ahí estacionadito, andan todos parejitos, no hay choque. Sí. Si eso le agregás un radar, o a esos que marcan la velocidad. Sí. Yo creo que con un par de cuestiones que tengan que ver con el control, buena parte se solucionaría. ¿Y usted, Héctor? Yo para mí,
también me hago eco con lo que decía Fernando, el tema de la responsabilidad de los conductores, pero también yo veo, vislumbro hace muchos años, que hay factores que inciden como, por ejemplo, que en la autovía, a raíz de los distintos accidentes o incidentes viales, fatales o no, falta mucha luminaria, que no ha sido repuesta la luminaria, y también las intersecciones o las rotondas. Marco horas pico, por ejemplo, 5:30 de la tarde, 17:30, 18, el paisaje que a diario se ve en la intersección de Gendarmería Nacional y el acceso hacia quien va a ir a la zona oeste, por Asturias, la larga fila de autos que en doble y hasta en triple fila que se forma para acceso del 17 de octubre en el derivador hacia la calle Asturias, y también esa misma escena se repite ahora en menor medida en la intersección de autovía 17 de octubre y calle Luis Ortiz. Exacto. Son los dos puntos neurálgicos, si se quiere, ¿no? Sí. Podríamos incluir a Meguino. A Meguino también. Puede ser, ¿no? Sí. Que están en la misma Sí. altura, pero Y- son por lo general el ingreso a la autovía y en el caso de la de Asturias justo el centro. El centro. De la, Y la rotonda. y otra parte que se tornó muy peligroso en los últimos años, yo diría en el último año, es el rublo que va desde la Rotonda Zamoré, autovía, Rotonda Zamoré, ingreso hacia calle Bécar Sí. y San Martín. Sí, sería la salida de la autovía. La salida de la autovía. Esa se ha tornado muy, muy peligroso. Serían para mí, mediana opinión, serían los 3 puntos donde hay que hacer algo, ¿no? Ujú. Tal cual. Coincido acá con el ingeniero. Pero vamos a convocar a Karina, que está en el lugar de la verdad, en el recinto de las verdades A la ingeniera reveladas. Beal, igual, ¿no? Claro, también, obviamente, todo acá nos calzamos el traje. No, pero se fue justamente hasta el Consejo Deliberante donde se desarrolla la audiencia pública que serán 2 jornadas, hoy y mañana, por modificaciones, propuestas de justamente los distintos actores, obviamente los concejales porque se desarrolla allí, más y porque fue convocado justamente por la doctora Daniela D'Amico, pero también actores de expertise técnica, si se quiere, que aportarán su mirada y sus propuestas. Habrá que ver, en definitiva, cuál es más realizable y qué es lo que toma esta consulta, esta audiencia pública, para sacar en limpio y, en definitiva, impulsar, desarrollar mejoras para el tránsito en este sector troncal de la ciudad, que la divide en dos y que es la vía de comunicación por excelencia, la vía rápida de comunicación por excelencia en la ciudad. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos a un nuevo contacto con el móvil. Estamos ubicados en este momento en el recinto de sesiones del Consejo Deliberante de Río Gallegos, donde está a punto de comenzar la audiencia pública que ha convocado la concejal Daniela D'Amico para hablar de la preocupación existente en referencia a la autovía 17 de octubre, donde, entre otras cosas, se plantea semáforos sí o semáforos no en esa vía de circulación tan importante que tiene la capital de la provincia de Santa Cruz. Vamos a compartir a ver el inicio que está haciendo el secretario general del Consejo Deliberante, Elio Mayorga. Vamos a escuchar. Nuevamente puede llevar adelante una audiencia pública, lo cual habla muy bien del mecanismo de participación que pretende instalar todos los representantes de Río Gallegos. Para dar formalmente la apertura, quiero invitar a quien viene en nombre del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Río Gallegos,
El doctor Gonzalo Chute, bienvenido, buenos días, va a presidir la audiencia pública escribana Daniela D'Amico, también con la presencia del secretario del municipio del Consejo Deliberante y la secretaria, la señora Flavia Rataro. Como moderadores se van a desempeñar los integrantes de la OMPA, el licenciado Pedro Fernández y su equipo, les agradecemos. Y como ustedes ya saben, hay un orden establecido en estos 2 días en el cual a través de un tiempo prudencial se va a exponer la cuestión de la problemática. Por favor, Gonzalo, si es tan amable, gracias. Escuchamos al secretario legal y técnico de la municipalidad, el doctor Gonzalo Chute. Y sobre todo, vecinos de Ciudad Río Gallegos, que van a exponer a lo largo de hoy y mañana, sobre esta problemática de qué es lo que tenemos que hacer con el día 10 de octubre, ¿no? Entendiendo que es un profesorado desde que construyó, de hecho, los temas antecedentes hemos visto que el convenio de esta municipalidad en cuanto al traspaso, ¿no? En la unidad municipal, como en el año 2003, con respecto al 2006, que recién en el 2009, tiene el referéndum, y bueno, creo que tenemos una oportunidad histórica de empezar esta cuestión y de buscar soluciones, no solamente desde el punto de vista técnico, que eso es necesario, porque luego encontramos un tema como la seguridad vial, sino también utilizando estas novedades que por mencionar en el año 94 que fue la constitución. ¿Cuál es el objeto de la audiencia? Es que esta decisión técnica que tome el Estado en el momento nacional sea precedido por una instancia en la cual escuchemos a quienes son los usuarios básicamente de este espacio y a todos los vecinos de la ciudad de Río Gallegos. Creo que esta gestión municipal siempre hemos estado convencidos de que un Estado no puede ser solamente unilateral, ¿no? En el cual desde arriba se baja una línea, sino que siempre hemos tomado este desafío de escuchar a los que viven en la ciudad, ¿no? Escuchar permanentemente para construir todas las soluciones que necesitamos en la ciudad de Río Gallegos. Me parece por eso realmente sentado y creo que quizás también a la iniciativa de dar y empezar a utilizar esta herramienta constitucional que tenemos, la audiencia pública, como punto de partida, repito, para construir la ciudad que nos merecemos y queremos los riogalleguenses. A ver, entendemos que es una cuestión histórica, que esta problemática no es la autoría, que la ciudad de Río Gallegos no es la misma que era hace 20 años, para evitar incluso lo que fue el 17 de octubre. De hecho, la situación geográfica, la comunicación cambió, prácticamente desde lo que es el medio geográfico de la ciudad de Río Gallegos, ya no es algo externo, como era lo que es un convenio que la vieja Martatel, que precisaba por ahí, y que por eso es esencial necesario empezar con esta instancia, ¿no? Dialogar, escuchar y después todo este diálogo tomarlo en propuestas, tomarlo como insumo para dar respuestas después del municipio de la Ejecutiva Ejecutiva y también de la Ejecución Legislativa, que es el Consejo Deliberante, ¿no? Por supuesto, entendiendo que vamos a escuchar no solamente del Ejecutivo, sino también del Consejo Deliberante, construir las propuestas que necesitamos y brindar, en base a distintas etapas de trabajo, las soluciones que nos estamos mereciendo como Río Gallegos, ¿no? Les mando también el saludo del intendente, que también apoya la iniciativa de allá. Creo que es un buen punto de partida para trabajar entre todos y para construir un sentido entre todos y de esta forma diseñar también empezar a diagramar el futuro de Río Gallegos. Yo creo que las soluciones de acá, Gallegos es una ciudad que continúa creciendo, que va a continuar creciendo seguramente en los próximos años, que va a continuar extendiéndose, y por lo tanto sería bueno que no solamente hablemos de la problemática actual, sino también seguir y planificar el futuro de la ciudad, ¿no? De acá de 10 a 15 a 20 años, teniendo que estos desafíos del crecimiento demográfico de la ciudad van a continuar cambiando y condicionando el diseño urbano que tenemos, ¿no? Eso creo, bueno, que todos lo sabemos, ¿no? Una ciudad que primero empezado al costado de la costanera, básicamente la zona de la ría, y que con los años fue expandiendo y que, bueno, hoy avanza en una ciudad con una densidad geográfica enorme. Hoy he hablado con la gente de planeamiento y eso me explicaban un poco el desarrollo y el crecimiento de la ciudad. Así que, bueno, está bueno aprovechar estas instancias para empezar a planificar también el desarrollo de Gallegos que queremos. Acá, como bien me comentaba Daniela antes, hoy venimos básicamente a escuchar. Y mañana, en base a todos estos insumos, que pasa a todas las cuestiones que vayan surgiendo, hoy y mañana, en base a todas las opiniones de los distintos vecinos, los ciudadanos, sobre todo de los organismos técnicos que participan también de los distintos niveles de gobierno, se estarán trabajando y presentando distintas alternativas y propuestas que obviamente van a ser portadas y atravesadas por todo lo que se diga hoy. Básicamente, por mi parte es eso, creo que lo que venimos acá a escuchar, y bueno, por mi parte, es lo que quería hacer. Escuchábamos y veíamos al doctor Gonzalo Chute, que es el secretario legal y técnico del municipio, representa justamente al Ejecutivo Municipal. Ahora vamos a hacer lo propio con quien ha sido la responsable de esta convocatoria, la concejal Daniela D'Amico. Consejo Deliberante porque no
nos han brindado todas las herramientas para poder llevar adelante esta audiencia pública, a mis pares, los concejales, de los cuales de cada uno de ellos hemos tenido el apoyo para llevar adelante esto. También queremos agradecer al intendente, también al gobierno provincial, que también una charla que hemos tenido ayer, hemos tenido el respaldo y nos han planteado hasta el mismo interés del mismo gobernador con respecto a lo que ocurre en esta audiencia pública. Así que quiero agradecer la participación de cada uno de los organismos, tanto municipales, provinciales, nacionales, a los vecinos que son parte de esta audiencia pública, la UMPA, que ha tenido la buena fe y la disponibilidad en el primer momento que le planteamos esto, creo que dándole una envergadura también institucional, como es la Universidad de la Patagonia Austral. Sin duda, cuando nos planteamos la audiencia pública, nos planteamos en el trabajo de día a día, ¿no? En ese trabajo que hacemos con el vecino, donde tenemos esta escucha, donde realmente muchos vecinos nos plantean la problemática que tienen justamente cuando van a sus hogares, los accidentes que ocurren día a día, muchas veces lo incómodo que es, y bueno, hemos planteado justamente y trabajando, lo que venimos trabajando con respecto a la seguridad vial desde Río Gallegos, justamente lo hemos planteado en el hecho de poder empezar a tomar intervenciones reales. Como bien planteaba el secretario, justamente la audiencia pública es una herramienta constitucional que nos da justamente la Constitución para que como Estado tomemos una intervención y hablemos de una problemática que todos conocemos. Muchas veces quedan las charlas en el Facebook o quedan estas cuestiones y nosotros quisimos que tomar acciones reales. Y en estas acciones reales es donde nos ocupamos, trabajamos, hemos trabajado, quiero agradecer a mi equipo de trabajo, donde se han hecho invitaciones a los distintos comercios, distintas juntas vecinales, distintos organismos, con una apertura total a todos aquellos que quisieran ser parte de esta audiencia pública, porque sin duda, con la participación ciudadana, con la voz de todos, justamente poder buscar esta solución a un problema que todos reconocemos. Cuando planteamos la consigna semáforos sí o semáforos no, justamente es una consigna, ¿sí? No significa que va a haber semáforos o que no va a haber. Lo que sí hemos planteado y hemos llegado a la conclusión es que todos los vecinos hablan de una intervención, que debe haber una intervención. Como bien también decía el secretario, hace muchos años, cuando se creó esta autovía, fue hace 15 años, Río Gallegos no era la misma, debemos pensar en un futuro, en una Río Gallegos que va a seguir creciendo, en la que vamos a seguir justamente creciendo cada uno de nosotros, y en esta intervención es donde nosotros vamos a ser parte durante estos 2 días. Vamos a escuchar atentamente, agradecemos a cada uno de los oradores, y sin duda, con la mayor de las expectativas que podamos ir después con una conclusión que se pueda hacer por parte del Ejecutivo, que se pueda tomar por parte de cada uno de los ejecutivos y que cada uno de aquellos actores que están hoy siendo parte, podamos buscar una solución real. Desde ya, muchas gracias por su presencia, muchas gracias a mi equipo de trabajo, lo vuelvo a reiterar, porque han sido días muy duros, pero bueno, esperemos ver el fruto de esto y sin duda, estaríamos iniciando la audiencia pública. Ahí empezaba, de esta manera comenzaba la audiencia pública, justamente en la que allí la doctora D'Amico, la concejal por la UCR, que es la que convocó y presentó el proyecto, daba inicio justamente a esta jornada que se dividirá en 2. Mañana continuará justamente, será hoy y mañana cuando continúe con distintas exposiciones respecto de las propuestas, sobre todo del ámbito técnico, que se presenten para poder exponer eventuales soluciones a las problemáticas. En principio seguramente habrá una identificación de las problemáticas particulares que presentan, los distintos reclamos, señalamientos, denuncias de vecinos y vecinas de nuestra ciudad, para luego en definitiva poder establecer soluciones eventuales a esas problemáticas. Si adelantamos un poquito el vivo, nuestra querida Claudia Rataro, que desarrolla sus labores allí en el Consejo Deliberante y está como secretaria de esta audiencia pública, expone el punto por punto de esta propuesta,
Allí hay que decir, hay integrantes del gabinete municipal, lo veo al concejal Roay también, a la concejal Ojeda, a Aravena, a Sol Camus, lo veo a Chute, que es de Legal y Técnica, la secretaria de Gobierno Sara Delgado, entre algunos de los integrantes o asistentes justamente a esta audiencia. En el minuto 10:30 más o menos es que nuestra Claudia Rataro expone justamente respecto de este proyecto. Secretaria, para que dé continuidad a lo establecido a la orden del día. Gracias. Bueno, liberamos al secretario de Gestión Legal y Técnica. Bueno, pasamos al orden del día. En primer lugar, De esta manera, a la resolución número 08324, mediante la Claudia Rataro, secretaria de también y colaboradora de la concejal D'Amico, da inicio formal a la audiencia pública. y considerando que en la autovía 17 de octubre, desde su construcción, se generan constantes accidentes de tránsito, que además de las colisiones entre vehículos recientemente, debimos lamentar el fallecimiento de la joven Briana Matulich, quien al intentar cruzar la autovía fue embestida por un vehículo que circulaba a alta velocidad, hecho en el que también resultó lastimada su hermana menor. Que como antecedente cercano a ese hecho podemos recordar el caso del joven Matías Ollarzo, quien también fue atropellado y debió un tratamiento para su recuperación. Que la semaforización de la autovía ha sido un reclamo recurrente de la comunidad, que también ha sido objeto de debate en un ámbito legislativo a través de diferentes propuestas entre las presentadas por concejal Pablo Pacul de la UCR a través del expediente 16.383 F14 y el concejal Osvaldo Silvo del Partido Justicialista a través del expediente 15.858 S2016. Que uno de los principales obstáculos para avanzar en la instalación de semáforos ha sido la postura de que no es posible este tipo de señalización luminosa en las denominadas autovías. Que en Argentina el término autovía se utiliza para designar cualquier carretera de carriles separados que tiene cruces al mismo nivel, diferenciándose de la autopista que está diseñada desde cero, en que las autovías se adaptan al trazado de antiguas carreteras nacionales. Que son muchas las autovías en el país que están semaforizadas. Como ejemplo, podemos citar la autovía de las rutas nacionales 16 y 11 en Chaco, la autovía de la ruta 1 en Santa Fe, que cuenta con 15 semáforos y 9 cruces peatonales con semaforización, la autovía de las Américas en Entre Ríos, entre otras muchas más. Que el Departamento de Educación Vial ha elaborado el remitido a este cuarto de marzo un informe que demuestra la alta tasa de accidentes en ese circuito. Que en la decisión deben intervenir diversos factores en virtud de la jurisdicción nacional de la autovía, que por todo lo expuesto y el uso de las carreteras conferidas mediante las ordenanzas municipales 5.543 y 5.579, corresponde a este honorable cuerpo llamar a la audiencia pública para someter a debate la posibilidad de semaforización de la autovía 17 de octubre. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante, en sesión ordinaria del día 11 de abril del año 2024, sanciona con fuerza de resolución. Artículo primero, convócase a audiencia pública a toda la comunidad de Río Gallegos, vecinas y vecinos, juntas vecinales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, profesionales, entidades, entes gubernamentales y todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que invoquen un derecho o interés suficiente, difuso o de incidencia colectiva relacionados con la problemática de la seguridad vial en la autovía 17 de octubre de la ciudad de Río Gallegos, en cumplimiento al proceso establecido por las ordenanzas municipales 5.543 y la modificatoria 5.579 y el decreto reglamentario número 1.621, observando los siguientes parámetros. Objeto: expresar opiniones y propuestas respecto a la problemática vial de la autovía 17 de octubre de la ciudad de Río Gallegos. Propuesta de instalación de semáforos. Lugar, fecha y hora. Recinto del Honorable Consejo Deliberante, ubicado en la avenida Lisandro de la Torre, 556 de la ciudad de Río Gallegos, los días 10 y 11 de junio de 2024 a las 10 horas. Autoridad convocante, Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Río Gallegos.
Requisitos para participar: retirar el formulario de inscripción en el área de atención al vecino o descargar la versión en PDF que estará disponible en la página de la Municipalidad de Río Gallegos, www.riogallegos.gov.ar. Ser mayor de 16 años, tener domicilio en la ciudad de Río Gallegos. Las personas jurídicas podrán participar a través de sus representantes. Lugar y plazo para la inscripción: los formularios completos y firmados se recepcionarán en el área de atención al vecino desde el 2 de mayo hasta el 3 de junio de 2024 en el horario de 9 a 17 horas. Artículo 2. Publícase el artículo 1 de la presente resolución durante 5 días en el Boletín Oficial Provincial, en 2 diarios locales, versión papel o digital, por el término de 2 días, en 6 emisoras radiales de la ciudad de Río Gallegos y en los respectivos sitios web del municipio y del Honorable Consejo Deliberante. Artículo 3. Cursar invitación expresa a los comercios emplazados sobre la autovía 17 de octubre y referentes de los diferentes barrios de la ciudad. Artículo 4. Autorízase a presidencia de este honorable cuerpo a diseñar el formulario de inscripción para personas físicas y jurídicas de acuerdo a la normativa vigente. Artículo 5. Refréndase la presente a través de la Secretaría General de este honorable Consejo Deliberante. Y artículo 6. Regístrase, notifíquese, tome conocimiento las dependencias del honorable Consejo Deliberante y municipales que correspondan y cumplido archívese. Firma en la presente resolución el presidente del honorable cuerpo, Julio César Aravena, y es refrendado por el secretario general, Elio Mayorga. Bueno, habiéndose dado lectura a la resolución que da lugar a esta convocatoria, vamos a mencionar quiénes son las autoridades. Oficia como presidenta la concejal escribana Daniela Valeria D'Amico, secretarias técnica superior Claudia Rataro y Sofía Naconitski. El asesor legal, el abogado Fernando Jiménez Lescano, también nos acompaña, y los moderadores está a cargo de la moderación, está a cargo de la Secretaría de Extensión Académica de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Mariana Altieri. Si quieren seguir escuchándola, Claudia, la pueden escuchar a la tarde, así que la vamos a dejar ahí porque los considerandos del proyecto, bueno, hasta ahí estaban bien. Después si les interesa indagar más, llaman a la tarde y se lo piden a Claudia, que está con Beto en Fuera de Contexto. Básicamente lo que dijimos, son 2 jornadas, hoy y mañana en el Consejo Deliberante. El que quiere puede ir a escuchar, el que quiere puede pedir su espacio para participar, y el que quiere puede aportar ideas para ver si entre todos vemos cómo hacemos para solucionar este tema de la interminable ola de accidentes en autovía. O siniestros, ¿no? Habíamos hablado con Maru Sanz, que nos corrigió: accidente es una cosa cuando la responsabilidad de conductor es siniestro, no es accidente, porque es alguien responsable que tuvo que falló, digamos, en tu tarea de conducir. Exactamente. Son las 12 del mediodía, 3 minutos. Vamos a escuchar el último tema de la última canción de esta jornada y después venimos con los últimos títulos que nos deja la mañana de este lunes en Arriba el Día. El sábado por la noche yo tenía planes de estar en La Plata, en el Estadio Único Diego Armando Maradona, donde tocaban los fundamentalistas del aire acondicionado. Pasaron cosas y no me moví de Río Gallegos, pero fue liberado, fue gratuito por YouTube y la verdad que fue una fiesta. Por eso escuchamos justamente a los fundamentalistas en la voz de Luciana Palacio, si no me equivoco. Suena todo un palo. El futuro llegó hace rato. Todo ya lo ves. Veámoslo con tus ojos. El futuro ya llegó. Yo voy a entregar, no tengo dónde ir, algo me late y no es mi corazón, no sé, pero sí,
Estás llamando mis segundos. El futuro ya llegó. Llegó por vos, no lo esperabas. Todo ya lo yo tengo y nuestro corazón me conoce así. Y desde luego ¿qué podría hacer? Solo eso no me arregla. Solo no tengo nombre. Algo y no es mi corazón. Y como no sé así. Pues ya se me conoce así. ¿Y qué podría hacer? Eso no el futuro llegó hace rato. Todo paró, ya lo ves. Veámoslo un poco con tus ojos. El futuro ya llegó. Y más mi corazón me conoce así. Y si es de verdad, sigo así. ¿Y qué podría hacer? Solo eso me arregla.
Vamos cerrando el lunes con todo un palo de la mano de Luciana Palacios, como le decía, cantante, una de las coristas de los fundamentalistas del aire acondicionado, una gran banda que ha consolidado el Indio Solari, en la cual creo que casi todos, salvo el baterista, cantan, y eso los distingue también y lo hacen muy bien. Y vamos repasando los últimos títulos. ¿Qué tienen para contarme, compañeros? Bueno, hubo una defensa hoy muy fuerte del vocero presidencial para con la ministra Petovelo, de Capital Humano, muy cuestionada por el tema de los alimentos y este reparto en el que entró la justicia, porque no se hacían. Finalmente la justicia comprobó que había alimentos que no contienen lo urgente. Él dijo que no tienen por qué demostrar la inocencia de Petovelo y que es más o menos lo mismo que Milei, ¿no? Que es la mejor ministra de la historia, dijo Milei. Sí, quizás no es culpable de ningún delito en particular, pero sí un ineficiente, cuanto mínimo, ¿no? Claro, así que dijo ellos que ellos no tienen nada que demostrar, que si hay alguien que la quiere acusar, que haga la denuncia y en tal caso ella asistirá para defenderse. Sí, hay que decir que el más reciente, digamos, de los portazos que se dieron en el seno de la Libertad Avanza, de la Libertad Avanza no, del Ministerio de Capital Humano, es justamente este hombre, Fernando Cerezewski, que era uno de los asesores más cercanos de Sandra Petovelo, que ya ha perdido varias decenas de funcionarios dentro de su órbita, 40. Algunos perdidos, otros despedidos, como los Latorre, que fueron apartados luego que se conociera todo esto. Pero Fernando Cerezewski, que era el jefe de gabinete de Petovelo y amigo personal de esta mujer que era productora televisiva y devino en ministra de Capital Humano, donde, recordemos, está trabajo, por ejemplo, educación, desarrollo social, entre otros. Salud no, porque continúa siendo ministerio. Pero este hombre adujo que se va de gira con los Ratones Paranoicos, que tienen una gira, Juanse, el Zorrito Bonquintiero y compañía, ya no está Sarcófago, pero deja un área importante y fundamental, evidentemente su compromiso con las comunidades a las que asistir no era tanto, y dijo que ya esto estaba programado, que ya se sabía que él tenía sus compromisos justamente con esta banda legendaria del rock nacional. Pero ese fue su argumento. Y es llamativo, ¿no? Que te digan, no, ¿sabes qué? Me voy porque tocan los Ratones, loco. Me tengo que ir a ver los Juanse, loco. Así que se fue Cerezewski y deja el ministerio en un momento en el que el único que la ratifica en el medio de todo esto es Milei. Carina, Adorni, que son, digamos, del núcleo duro de Milei. Y también algo que hay que señalar respecto del gobierno nacional, que dejó entrever otra interna que se vendrá y que eventualmente también significará una salida del gabinete, tiene que ver con algo que sucedió el viernes pasado. Porque Milei iba a ir a visitar embajadores de países islámicos que estaban justamente en Buenos Aires esperándolo en una reunión programada. Que Cancillería obviamente articuló con los embajadores y dijeron, bueno, el presidente se va a reunir con ustedes. Milei estaba a 2 cuadras del lugar cuando se enteró que había un embajador de Palestina. Y en su afán por quedar bien con Israel y por tomar partido en una situación en la que en realidad a nadie más que a él le importa su postura, decidió no asistir a la reunión. Con la gravedad que esto conlleva en materia de relaciones institucionales con otro embajador, vos pautás una reunión y salvo que haya un terremoto en el camino que te dividió la tierra en dos y te dejó al embajador de aquel lado y vos de este, no podés faltar. Y el tipo, dicen que se enojó mucho con Petovelo, con Diana Mondino, y que eventualmente ya le están buscando reemplazante. Scioli y Federico Pinedo suenan fuerte para dicho lugar. No me extraña, Diana, no me extraña nada del tema de las relaciones diplomáticas de la Argentina con este hombre, con este presidente, ¿no? Sí.
por los dichos, desdichos, ataques, peleas, Colombia, España, Brasil, China. China. Un 0, está reprobado en relaciones internacionales. Está dotada o está cargada de mucho dogmatismo propio de la mirada Lleva sus personalismos. del presidente, ¿no? Sí, Esa es la cuestión. sí, sus personalismos, lo ha llevado a las relaciones internacionales. Claro. Eso es peligrosísimo para un país. Te contamos también, y lo podés ver en el diario Nuevo Día, que estuvo allí Héctor Mancilla representándonos como colectivo, porque reconocieron en el izamiento dominical al diario Nuevo Día por justamente su 14º cumpleaños. Cumplimos 14 años. Ustedes, si nos escucharon, se habrán secado la mente de escucharnos el viernes festejándonos. Lo ameritaba, y ayer justamente Héctor estuvo presente, y el resto no fue porque teníamos compromiso. No vayan a creer que nos quedamos dormidos, nada, por favor. De hecho, yo tenía que clasificar un equipo en una siguiente instancia eliminatoria y así lo hice, así que todos cumplimos con lo que nos habían encomendado. Chicos, otra noticia importante de la mañana de hoy tiene que ver con la confirmación de que en el Senado ya está el proyecto para la movilidad jubilatoria. Y Que ya fue aprobado media sanción en diputado, ¿no? Claro, falta la media sanción en el Senado. Y la novedad es que ya estaría confirmada una holgada mayoría para aprobarlo también en el Senado. Eso es otro pelotazo en contra para mi ley, ¿no? Claramente, porque mientras se negocia la ley base, que no sería aprobada tampoco, porque no contaría con la cantidad de votos necesaria al gobierno para aprobarla, se aprobaría la movilidad jubilatoria, que Milei ya dijo que va a vetar si se aprueba, pero por ejemplo en diputados ya tienen 2/3, con lo cual podrían avanzar igual, como explicaba la diputada Reyes acá, a pesar de que intente vetarlo el presidente, quien dice que no está de acuerdo porque eso va a atentar contra el equilibrio fiscal que tienen ellos y que le generaría egresos que no están dispuestos a afrontar por ahora. Le desequilibraría De las hecho, cuentas. claro, Macri también salió a decir que son irresponsables porque era darle un aumento a los jubilados Claro, a Macri, costas de que eso genere complicaciones para el gobierno, para el déficit, el equilibrio fiscal. Claro, Así ¿cómo que- le va a dar de comer y los remedios a los jubilados si se nos desequilibran las cuentas? Claro, una cosa bastante rara así, pero ese es el pensamiento. O sea, no quieren darle este aumento a los jubilados porque le saca del equilibrio el plan que tiene el gobierno para encontrar su propio equilibrio fiscal, aunque no tengan el equilibrio los diputados, los jubilados, perdón. Así que se aprobaría también en el Senado y ahí empezaríamos en otro capítulo también de fuerte disputa entre el gobierno y senadores y diputados, ¿no? Así que ahí se viene otro conflicto. Y los jubilados en el medio, que ven que los diputados aprueban el aumento, los senadores también aprueban el aumento, que tampoco es una locura el aumento, y que el gobierno lo vetaría y ahí empezaría toda una discusión política sin saber qué va a pasar con sus ingresos, ¿no? Tremendo, tremendo. Y además que, bueno, todo esto se va dando, toda esta discusión se va dando mientras los números y la economía continúa, digamos. Entonces, continúa su sendero. Entonces, habrá que ver qué grado de complejidad se alcanza en algunas semanas nada más. Estamos hablando de un riesgo país creciente, que es un coeficiente que vemos a veces, ¿no? Pero que da cuenta. De hecho, Alberto Fernández se fue con un riesgo país por encima de los 2000. Y el dólar, que también es algo que preocupa y que nos llamará la atención porque dicen está atrasado y hay que actualizar su precio oficial. Pero cuando esto suceda, si es que esto sucede, a pesar de que el gobierno dice que no, eso se trasladará a precios y otra vez a remar. Así que habrá que ver qué es el del devenir político y del ejercicio que yo creo que fundamentalmente está centrado en la posibilidad de que Guillermo Franco tenga acuerdos o no para aprobar o no los distintos paquetes de leyes. En un caso la ley base la quieren aprobar, en el caso de la reforma previsional y de presupuesto educativo seguramente que no. Pero Para la ley base lo mientras que tanto viaja. Sí, para la ley base lo que dicen es que los senadores y diputados de Unión por la Patria están hablando con el espacio de Martín Lustó para ya radicales. ponerse de acuerdo definitivamente y evitar que el gobierno pueda avanzar con eso. Bueno, ahí hubo una reunión la semana pasada entre Francos y Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, en la cual dicen que
lo que estaba negociando Franco era hacer caer la designación de la senadora Krexel, Lucila Krexel, a la UNESCO, y que de esta manera le darían, digamos, un pelotazo en contra que significaría, o condicionando en realidad, ¿vos querés que te designen embajador en la UNESCO? Sí, bueno, votá. Si no votás, no vas a ir. Básicamente son los términos en los que pusieron la discusión. También resta saber qué va a pasar con Carambia y Gadano. ¿Qué va a pasar con Carambia y Gadano? Nos lo seguimos preguntando. Veremos si se lo podemos preguntar mañana, en tal caso, a los senadores por Santa Cruz, que el miércoles serán parte de esta discusión desde tempranito en el Senado de la Nación. Mira, che, yo tengo una media a ver, farandulesca, media deportiva. Las que te gustan a vos, básicamente, a ver. Deportiva, medio putería, igual así. Sí, mirá vos. Medio chisme. Se casó el Toto Avilés. Se casó, exactamente, lo vi en su Instagram. Se casó con otra chica de acá, de Gallegos. Ah, mirá, sí, Sheila Aranda. Sheila Aranda, sí. ¿Se casaron acá? No. No, creo que es ahí en Miami. En Miami, ¿no? Sí, una ceremonia cortita, escueta. Cortita, sí. Tomás del Toto Avilés hizo pública la foto de su casamiento con Sheila Aranda, ¿verdad? Con un simple te amo y emojis de compromiso, el ex jugador de Racing y el Atlético Boxing Club claro, reveló su feliz noticia. ¿Viste? Y aparecieron... De esto hablan los de Independiente que no tienen para hablar de fútbol y hablan de estas cosas. Claro, y aparecieron saludos. ¿Sí? ¿Quién los saludó? A ver, por ejemplo. Claro, Toto, felicidades para ambos. El Chelo Weidkan. Qué grande, que está jugando ahí. Por su parte, lo mejor... ¿Messi? ¿Habrá un like de Messi? A ver. No, me parece no. Lo mejor para ustedes, felicitaciones. Federico Redondo, tremendo jugador. Claro, que son compañeros de él en el Inter de Miami. Facundo Farías, ahora sí, sean felices siempre. Nico Freire, que también me vuelvo loco. Y hasta el nuevo saludo de Messi. Pero Suárez, sí. Lo saludó Yesen Chauco. Ah, el guardaespaldas de Messi. Sí. Felicitaciones, hermano. Mirá vos. José Chacón también, es ¿sí? primo de él. Ajá. Claro, es primo. Y es jugador de Huracán de Comodoro. De Comodoro. Estoy viendo si hay alguna. Joseph Martínez, el venezolano. ¿El venezolano? Edwin Cardona. Lo saludaba también. Felicitaciones, hermano, y bendiciones siempre. Estoy viendo si hay algún otro conocido más. Julián y Antonella. Porque no tenemos relación con Toto. ¿No? O sea que él es de boxing y yo soy fan. Claro, y bueno. No hay nadie más. ¿No? Quiero ver si me intriga saber si Messi dejó su like, por lo menos, a ver. Brian y la Tati igual. Veo like de gente local, pero no veo el de Messi. Qué flojo Messi, ¿no querés que tu compañero sea feliz? Messi está cambiando porque ayer también se enojó con Nico González, ahora no le dio la bendición al Toto. No sé, me parece que está cambiado, Leonel, desde que es campeón del mundo. No me gusta su actitud. Nos retiramos, muchachos, antes de seguir hablando de bueyes perdidos. ¿Qué nos dice Cari? No, es algo... una cuestión interna, técnica. Perfecto. Entonces, Karina Taberne desde el móvil. Héctor Mancilla, aquí con la información del corazón. Fernando Tornó con la información de verdad. Y yo moderando entre uno y otro. Yo soy Julián Quirós. Junto a Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Hicimos una jornada más de Arriba al Día. Gracias por estar. Quédense, que en un rato viene la excelente compañía de Beto y Claudia con Fuera de Contexto. Hoy jornada que tiene luego Javi Cebeso con Rock and Frío a toda velocidad. Y cierra con Wake Up Radio Show con Leo Méndez, a quien le mandamos un abrazo grande y le deseamos que tenga un buen programa hoy. Nos reencontramos mañana después de la otra gestión. Chau. De la A a la Z del rock argentino. Cada banda es un capítulo de nuestra historia musical. Viví el otoño 2024 con nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. De la A a la Z del rock argentino. Cada banda es un capítulo de nuestra historia musical.
Viví el otoño 2024 con nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. En la calle me conocen como el hip hop, the real dance crib. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado, Jerry, ya tú sabes, como sabes, sonando los bares. What you think about it? Que la avisen a los sellos para que se preparen. Porque la calle pide salsa, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza. Nico 50 millones les alcanza. ATR pido gasta. La promesa como Lío Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza. Bye. En la calle me conocen como el hip hop, the real dance crib. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número con Dato Neri Mami, al gozar soy yo. El mundo entero me yo. En el diario soy yo. ¿Quién más rapero que yo? Que ahora todos quieren fama, quieren lana. Te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, Yo vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, pobre competencia, tres no ganan sin ganar. Yo viajo por América, la Panamericana. Mami, al gozar soy yo. El mundo entero me oyó. En el carro soy yo. ¿Quién más rapero que yo? En la calle me conocen como el hip hop, the real dance crib. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado, en la calle me conocen como el hip hop, the real dance crib.